Está con nosotros el pastor Daniel Velasco, amén, su esposa, la pastora Patricia, su familia preciosa. Y le vamos a dar un fuerte aplauso, amén. Y prepárese para lo que Dios tiene para su vida. Amén, pastor. Padre, gracias por esta oportunidad, Señor. Es un honor estar en este altar. Señor, tú conoces mi corazón. Qué privilegio en este altar que ha tomado años en construir en el Espíritu. Señor, no es fácil levantar un ministerio, una iglesia, y levantar una donde el altar y el fuego de Dios siempre está ardiendo. Dios, esto es perseverancia, estos son años de trabajo, de esfuerzo, años de renuncia. Dios, qué honor estar en este lugar, Padre, gracias. Por lo tanto, Señor, yo te pido que me des tus palabras, que unjas mi boca, Señor, que sea un eco de lo que tú estás diciendo, un amplificador de lo que tú estás hablando en el Espíritu a tu iglesia, Señor. Padre, gracias por este gran privilegio. Señor, ¿cómo podríamos hablar de lo grandioso que eres tú? Señor, no hay palabras humanas para describir lo que eres tú en tu espíritu. Señor, a ti no te podemos conocer por teoría, necesitamos experimentarte personalmente, Señor. Espíritu de Dios, gracias. Manifiéstate, Señor. Si tengo que quedarme callado, me callo, pero haz tu obra en tu pueblo, en tus hijos. Ellos han venido por ti, Señor. Estamos aquí por ti. Espíritu de Dios. Amados, no podemos llegar a conocer a alguien solo por teoría. Mira, yo podía hablarles de una persona, de un amigo mío, pero hasta que tú personalmente no lo conozcas, realmente no le conoces. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes conocen al rey de España? ¿Hay alguien de aquí que se ha sentado con el rey de España, ha tomado un café, le ha abierto su corazón, le ha dicho qué planes tiene, qué anhelos, qué cosas, qué preocupaciones? ¿Cuántos de aquí han oído del rey de España? Todos hemos oído, ¿verdad? Es lo mismo con el Señor, ¿sabes? Nosotros podemos oír muchas cosas de Él. Podemos leer en la Biblia relatos hermosos del Espíritu de Dios. Pero hasta que no tengamos una experiencia personal con Él, todo va a ser solo teoría. Por eso cuando el pastor Rubén me invita a hablar del Espíritu de Dios, digo, qué desafío, qué grande es esto. ¿Cómo podría hablar de este ser divino que no termino de conocer?
En mis años que estoy buscando su presencia con anhelo en mi corazón, no termino de conocerlo. ¿Cómo podía hablar del Espíritu de Dios? ¿Cómo podía enseñarlo? Esto no es teoría. Esto tiene que ser una experiencia en tu vida. Job decía, de oídas te veo oído, pero ahora mis ojos te ven. Tenemos que llegar a ese nivel donde de oídas hemos oído del Espíritu de Dios, pero tenemos que encontrarnos cara a cara con él, decir, mis ojos te ven ahora. Qué diferente conocerle así al Espíritu de Dios. El Espíritu Santo de Dios quiere revelarse de manera personal a cada uno de nosotros. Yo quiero traer esa conciencia en ti de que no te baste con lo que estás oyendo aquí arriba del Espíritu Santo y pienses, ya le conozco, porque he estado en la reunión allá en la iglesia. ¿Sabes lo que estamos haciendo aquí? Es como mostrarte un camino, una guía, como decirte, mira, así describe la Biblia al Espíritu de Dios. Pero la puerta está abierta para que tú entres y le encuentres a Él en persona. El Espíritu Santo, aún mientras estamos hablando, va a empezar a tocar el corazón, las emociones, el alma, el cuerpo. El Espíritu Santo está allí ahora mismo tocando. Ahí está, yo le siento, hasta allí. Mira cómo se pone hasta en lágrimas la hermana porque es su presencia. Está contigo el Espíritu Santo, allí está tocando, está sintiendo esa presencia de Dios porque es el Señor. Cuando el Evangelio llegó a los gentiles con el apóstol Pedro, ni siquiera pudo terminar su mensaje y el Espíritu de Dios ya se derramó sobre en la casa de Cornelio. No me interesa terminar mi mensaje si el Espíritu Santo se derrama ahora y empieza a tocar tu vida y empiezas a encontrarte con Él cara a cara. Cara a cara. Tenemos que conocerle personalmente. Amado, muchos tenemos la revelación de Jesús. Si nos relacionamos con Él de una manera tremenda, es nuestro Salvador, es nuestro amigo. Él nos ha llevado al Padre. Algunos de nosotros en el camino de Dios conocemos a Jesús por mucho tiempo y muchos se quedan ahí nada más. Pero dice Jesús, yo he venido para revelar al Padre. Tenemos que llegar al conocimiento del Padre a través de Jesús. Algunos de nosotros, por la gracia de Dios, hemos llegado a ese nivel donde conocemos a Dios no solo como Hijo, el Salvador, sino como Padre. Y eso es un tema grandísimo, amado, porque eso implica mucha sanidad interior de las heridas de padres terrenales que hemos tenido. Pero es un proceso y en el caminar con Dios también tenemos que llegar al conocimiento del Espíritu de Dios. Y la iglesia, quiero decirlo, la iglesia del Señor lastimosamente está muy lejos todavía del conocimiento del Espíritu de Dios. Oímos de Él, nos cuentan de Él. A veces experimentamos su poder y nos ponemos a temblar o a reír o a llorar o nos ponemos de rodillas. Y lastimosamente muchos se quedan ahí y piensan que ya está. Ya lo han logrado. El Espíritu de Dios es Dios mismo. Cuando yo trataba de entender esto en mis caminar con el Señor, le pregunté, ¿cómo es esto? O sea, ¿cómo es Dios, Padre, Hijo, Espíritu? Son tres, es uno. Es uno manifestándose en tres. Y el Señor me habló, por ejemplo, del agua. El agua, cuando está en esa botella que tenemos algunos, ¿verdad? Está en estado líquido, pero es agua. Si ponemos esa agua en la nevera, se va a congelar, se va a volver cubitos de hielo, pero la esencia de ese cubo de hielo es agua.
Si la metemos a hervir en una caldera, en una olla y empieza a hervir, de pronto empieza a subir el vapor, el agua se vuelve estado gaseoso, ¿verdad? Pero en la esencia así es Dios. En el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Como Padre es Dios, como Hijo es Dios y como Espíritu sigue siendo Dios en su esencia. Solamente que Él se manifiesta de esa manera para cumplir sus propósitos. En un tiempo estaba en Jesús y todos los milagros que vemos haciendo al Señor es a través del poder del Espíritu Santo. Pero como bien lo decían las amadas siervas aquí antes que yo suba, Jesús estaba limitado de alguna manera, estaba en un solo sitio, no podía estar en otro al mismo tiempo. Entonces, ¿qué hace el Señor? Da esa promesa: les daré del Espíritu. Y ya no está solo en un lugar, ya está en todo lugar donde las personas reciben de ese Espíritu de Dios. Y como bien decían, llevan al Espíritu de Dios al metro, al autobús, al trabajo, a la calle, donde quieran que estén, el Espíritu de Dios está allí. Amén. Sabes, no existe jerarquía en la divinidad de Dios. O sea, no es que es más importante Dios, el Padre, luego ahí está Jesús y el Espíritu está como más. No es así, no existe jerarquía en la esencia de Dios. De hecho, hay una funcionalidad uno con otro. El Padre dice: este es mi Hijo, a Él escúchenle. El Hijo dice: yo he venido a llevarles al Padre. El Espíritu dice, cuando trae convicción, le dice: acércate al Hijo. ¿Se dan cuenta? Ninguno llama atención a sí mismo, sino siempre está apuntando al otro en la esencia de Dios. Y si nosotros queremos ser como el Señor a su imagen y semejanza, tenemos que dejar de ser egoístas también y decir: no, es Él. No, Él es el mejor que yo. Él hace mejor las cosas. Siempre apuntar a otro lado con un corazón humilde. Esa es la esencia de la Trinidad de Dios. Sin pelear por quién está más arriba, hay un trabajo en equipo juntos. Y es algo que nosotros necesitamos aprender de Dios, sin competir, sin buscar renombres o posiciones. El Espíritu de Dios, amados, está en acción y en obra a través de toda la Escritura. Desde Génesis, como lo decían aquí arriba, desde Génesis, desde el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Es el poder de Dios que creó todo lo que vemos. En Éxodo está el Espíritu de Dios. Dios da de su Espíritu para los que iban a fabricar el tabernáculo y sus utensilios. El Espíritu de Dios se manifiesta en el libro de Jueces, en Gedeón, en Jefté, en Sansón. El Espíritu de Dios está sobre los profetas, Ezequiel, Elías, Samuel, lo acabamos de leer aquí adelante también. El Espíritu de Dios trae una profecía del Mesías en Isaías 61, donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar las buenas nuevas. El Espíritu de Dios es profetizado en el derramamiento en Joel capítulo 2, 28. El Espíritu de Dios es revelado a Zacarías con una lámpara de 7 brazos y los 2 olivos. Y es el mensaje a Zorobabel: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu. Cuando estaban renovando, restaurando el templo, no podían hacerlo, pero Dios mandó su Espíritu para restaurar todo lo que Dios había querido en ese templo. El Espíritu Santo está en movimiento constantemente a través de la Escritura, en el Antiguo Pacto. Ese Espíritu dice en estos pasajes, como lo han leído, no voy a volverlo a leer, cuando está sobre David, dice que viene el Espíritu Santo sobre David. Si tú lees esos pasajes, el Espíritu Santo viene sobre Ezequiel, viene sobre Elías, siempre se manifestaba sobre las personas.
Pero en el nuevo pacto, amado, la historia cambia. Jesús dice, el Espíritu está con y estará en vosotros, en ustedes. Mira qué hermoso, ya no viene sobre, sino ya está dentro, en nosotros, por la obra de Jesucristo. Cuando Él pagó el pecado en la cruz del Calvario, abrió este camino para que todos los que queramos podamos experimentar al Espíritu de Dios en nosotros, dentro. A través del ministerio de Jesús, el Espíritu Santo se mueve trayendo milagros y señales. Jesús dice, yo echo fuera los demonios por el Espíritu de Dios. Es el Espíritu que nos lleva a toda verdad. Es el Espíritu Santo que en el libro de los Hechos, está titulado en nuestras Biblias, los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? En realidad debería ser los Hechos del Espíritu Santo. Porque todo lugar donde ves que Dios está haciendo algo, menciona el Espíritu. Y el Espíritu dijo a Pedro, y el Espíritu llevó a Felipe, y el Espíritu, todo lo que ves está el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios. En las cartas paulinas, en los frutos del Espíritu, los dones del Espíritu. Durante el Nuevo Testamento, en Apocalipsis dice, la esposa y el Espíritu dicen, ven pronto, Señor Jesús, ven pronto, Señor Jesús. El Espíritu y la iglesia dicen, ven pronto, Señor Jesús.